una vara del tronco de Isaí. Está hablando de Jesucristo. Isaí era el padre de David. De la descendencia de David saldría del tronco. Dice, cuando estaba talado el árbol, saldría un retoño. Habría un nuevo rey. Ya no había más reyes. Israel había sido cautivado por el enemigo. Cautivo por el enemigo. Pero Dios decía que iba a salir un nuevo rey. Iba a venir un rey maravilloso. Cual su reino iba a ser, su cetro iba a ser por la eternidad, dice la palabra de Dios. Aleluya. En la profecía de Jacob a sus hijos, él le dice a Judá que no será quitado el cetro de Judá. El cetro era el bastón del rey. No será quitado el cetro de Judá. Entonces, cuando Israel fue cautivo, todos se preguntaban qué pasará ahora. Y Dios dice a través de Isaías, dice que habrá un retoño. Habrá un nuevo rey, le está diciendo al pueblo judío, le está diciendo a los israelitas, habrá un nuevo rey que viene de la tribu de Judá y su reino será eterno, su cetro no será quitado. Aleluya, ese es Cristo Jesús, tu Señor, mi Señor, y su reino es eterno. Alguien tiene que decir amén. Amén. Aleluya. Vamos, iglesia. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 1 habla de esto. Y luego nos da la característica de cómo iba a ser ese rey. De cómo iba a ser ese Cristo, ese Mesías. Aleluya. El que venía a la tierra a salvar a la humanidad. El que iba a salvar a Israel. El que iba a traer salvación. El vástago de Isaí. Amén. Y dice, y reposará sobre él. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lo primero que vemos aquí son 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Cristo Jesús, nuestro Señor. 7 manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Primero, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle algo antes de que usted empiece a ver las distintas manifestaciones del Espíritu Santo. Primero lo que quiero ver es que usted note y tenga en cuenta este versículo bíblico. El que dice que le conoce y que es de él, dice el apóstol San Juan, ¿me están siguiendo? El que dice que de él debe andar como él anduvo. Es decir, que la vida que llevó Cristo es la que nosotros debemos imitar. El apóstol Pablo dice, imitadme a mí. ¿En qué te vamos a imitar? En cómo yo imito a Cristo. Es decir, imiten ustedes a Cristo como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí en cómo yo imito a Cristo. ¿Me está siguiendo? Amén. Quiere decir que nosotros debemos anhelar y buscar que Dios haga en nosotros un varón a la estatura de Cristo, que tenga la mente de Cristo, que piense como pensaba Cristo, que se manifieste al mundo como se manifestó Cristo, y que haya en nosotros esas manifestaciones que tienen que haber o que estuvieron presentes en Jesús. Aleluya. Y lo primero que dice aquí es que Él fue, dice, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. Es decir, nos está hablando de que Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El apóstol Pablo nos dice, allí por Efesios nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. No seréis conmigo en disolución, en lo cual hay descontrol. Hermano, en la contra de descontrol. Si usted no sabe controlar, no debe beber. Ahora, dice la palabra, no os embriaguéis con vino, mas en lo cual hay descontrol, disolución, mas sed llenos del Espíritu de Dios, porque en la llenura del Espíritu hay control, hay autoridad, hay poder, hay unción, aleluya, hay dominio propio, porque Él nos dio espíritu de poder, aleluya, y de dominio propio. Gloria a Dios.
Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder de Dios, el control de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, es decir, poder para testificar. Hechos capítulo 1, verso 8, aleluya. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tiene poder para testificar. Cristo tuvo el poder para testificar, aleluya. Ahora vamos a hablar del poder. Lo que nos está diciendo que Cristo fue lleno del Espíritu Santo y que Dios quiere llenarte a ti también y llenarme a mí, porque Él pretende, Dios quiere, la voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que caminemos en la unción, en el poder del Espíritu Santo que domina nuestro ser. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, las pasiones mueren, aleluya, los deseos carnales se mueren, aleluya. Usted ya no tiene deseo de saber de la vida desde al lado, aleluya. Usted ya no tiene deseo de mirar esa pollera corta que está pasando por ahí, porque usted está con su mente en Cristo, porque usted está con su mente en Dios. Las mujeres ya no tienen necesidad de ver tantas novelas y estar tantas horas mirando al galán de la televisión, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos están llenos del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo, cuando te llena, el Espíritu Santo te dice: ve a orar, busca mi rostro, sírveme, ora, clama, urramanda, rabashía. Él está y empieza a orar en tu vida con poder y autoridad, aleluya. No hay nada más importante que el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cristo fue lleno, nosotros tenemos que ser llenos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Sabe que no es una opción? Usted no puede elegir, bueno, a mí me gusta andar a medias. Nunca fui del todo, ¿viste? Como que no, con un poquito de bendición estoy bien. No es una opción. El apóstol está mandando al pueblo de Dios y a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted es un hijo de Dios, usted es cristiano, hijo del Señor Jesús. Usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Entonces, si usted fue comprado, usted debe seguir el mandamiento que dice la palabra al pueblo cristiano. Le dice: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo fue lleno. Usted debe ser lleno. Amén. Me voy a apurar porque no es el tema central, aleluya, de esta predicación. Dice luego que vino sobre él la llenura del Espíritu, trajo otra manifestación. Espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría. La manifestación de la sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Diga conmigo, temor a Dios. Bueno, acuérdese de eso, porque ahí vamos. Entonces dice la palabra de Dios que vino sobre el espíritu de sabiduría. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿En qué se diferencia de la inteligencia? ¿En qué se diferencia del consejo? La sabiduría. La sabiduría es la capacidad, diga conmigo, capacidad. De poder aplicar la palabra de Dios. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no es ser inteligente o entender algo. La sabiduría es la capacidad que Dios da al ser humano de poder aplicar los mandamientos de Dios a su vida. La capacidad que nos da Dios, el Espíritu Santo, para obedecer la palabra de Dios y aplicarla, no a la vida del vecino, no al que está sentado, no, yo le aplico a Juan la palabra. No, yo me aplico a mí la palabra de Dios. Porque es muy fácil aplicarle la palabra a los demás. Es fácil decirle a los demás: vos tenés que hacer así. Es fácil ver el error del de al lado, predicar. Oh, todos predican. Todos somos buenos para predicar. Agarramos un hermano y le predicamos. Pero ¿cómo la aplico a mi vida? ¿Aplico la palabra de Dios a mi vida? Yo sé que esta palabra es un mensaje, como dice un pastor que me gusta escuchar, el mensaje solitario. Nadie dice amén, nadie arrebata la palabra, nadie dice eso es para mí, no, nada. Aleluya. Pero no me importa.
La verdad es así. La palabra dice que cuando somos llenos del Espíritu, viene espíritu de sabiduría para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces es como dicen los profetas, como decía aquellos, los evangelistas, Mateo, los que escribieron el Evangelio, Mateo, Marcos, Juan, que decían, esto es lo que dijo el profeta. Aleluya, veían aplicada la palabra de Dios y decían, esto es lo que dijo el profeta, sabiduría. Aleluya. Es cuando vas a algún lugar y el Espíritu Santo te muestra, te dice, esto no debes hacer. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra dice, sabiduría. Este texto bíblico es para esto que estoy haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Vas a pasar por un lugar estrecho, las barreras están bajas y te acercas con tu auto y frenas, pero estás apurado, estás apurada. Entonces estás mal, y las barreras están abajo. Pero el Espíritu Santo te dice, espera, no infrinjas la ley. ¿No es cierto? ¿Y uno qué hace? Y quiere cruzar y empieza a mirar, fíjate si viene el tren, aleluya. Pero ahí está el Espíritu Santo diciéndote no. Y te habla el Espíritu Santo y te dice que debemos estar sujetos a las leyes, que no debemos infringir las leyes, sabiduría. Entonces te frenas y dejas el auto ahí. ¿Por qué? Porque sabiduría de Dios vino sobre tu vida. Claro. La palabra de Dios vino y la aplicaste en tu vida. Eso es sabiduría de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Amén. No aplicarle la Biblia al otro, sino aplicarla en mi vida. Amén. Porque juicio viene sobre aquel que aplica la Biblia a los demás. Dice la palabra de Dios que cuando juzgamos a los demás, dice el Señor, no juzguéis para que no sea juzgado. Amén. Cuando juzgamos, ¿qué traemos a nuestra vida? Diga conmigo, juicio. Dios nos juzga. Cuando juzgamos, Dios nos juzga a nosotros. Hoy no, mañana no, pero en algún momento el juicio de Dios viene sobre nuestra vida. Cuando juzgamos a los demás, decimos, este no sirve, o este no puede, o esto está mal, o aquello está mal. Cuando juzgamos a los demás sin saber y no tener conocimiento, erramos. ¿Y sabe qué hacemos? Tarde o temprano, Dios, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, dice la palabra. Romanos capítulo 2, porque tú que juzgas a los demás, haces lo mismo. Aleluya. No hay que hacer esto, y resulta que en la iglesia no lo hacemos, pero lo hacemos en casa. Donde nadie nos ve, ahí lo hacemos. Donde nadie se entera, ahí lo hacemos. Y a Dios eso no le agrada. En lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. O sea, no aplique la Biblia en otros. Sabiduría es poder aplicar a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. 2. Dice que la palabra de Dios, dice de esta manera la palabra. Y el Espíritu de Dios dice que nos da llenura en el Espíritu Santo primero. Después viene espíritu de sabiduría. Y luego viene espíritu de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿En qué se diferencia? En la capacidad de resolver. La inteligencia uno tiene capacidad de resolver. Yo decía, Espíritu Santo, ¿qué es la inteligencia? Y me dice el Espíritu Santo, me aclara el término y me dice la capacidad de resolver los problemas. Es ese don maravilloso, la inteligencia de entender por qué, dónde y de qué manera vienen los problemas. ¿Por qué de las cosas? Inteligencia. El Espíritu de Dios declara, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas. Dice, oh Padre, escondiste estas cosas de los sabios, pero se las revelaste a los niños. Espíritu de revelación, de inteligencia. Uno puede comprender la palabra de Dios, la vida espiritual, las cosas que son espirituales, que suceden. ¿Y por qué suceden? No vive la vida así nomás, sin saber, sino que tiene inteligencia y conocimiento de por qué están pasando las cosas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? ¿Está conmigo? Antes de tirarme algo, estoy escuchando, por favor, un ratito más. Y dice la palabra, viene espíritu de consejo. Todo el consejo de Dios. Pablo le dice a Timoteo, para que tengas todo el consejo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo y te llena, viene la sabiduría de Dios, viene la inteligencia, viene el consejo de parte de Dios. No es solamente espíritu para aconsejar, sino
consejo de Dios en nuestra vida. Aleluya. Conocimiento de nuestro Dios. Saber quién es Dios. Amén. Alguien tiene que decir amén. Amén. El consejo de Dios. Aplicar el consejo de Dios a nuestra vida y poder dar un consejo a algún hermano. El Espíritu de Dios te va a usar. Y dice la palabra de Dios que viene después espíritu de poder. Es tremendo esto. Cuando usted se llena del Espíritu Santo hay poder de Dios. Él nos dio espíritu de poder. Así que usted no puede, ni yo podemos decir, no puedo hacer esto. El apóstol lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos dicen, ¿y puedo orar por esto? Sí. Yo oro al Señor y le digo, Señor, dame la gracia de contenerme en el alimento. Yo no quiero comer por comer, quiero comer lo que tú me envíes. No quiero engordar más, dame gracia de bajar de peso. Aleluya. Sí, Señor. Y en eso también ora, pastor. Claro que sí. Porque toda nuestra vida está involucrada. Con Dios, nuestra vida física, nuestra vida material y nuestra vida espiritual está involucrada. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y dice que Dios tiene que santificar vuestro cuerpo, vuestro alma y vuestro espíritu y sean guardados. Dios santifique vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu para que sean guardados, irreprensibles para el día del Señor. Es decir, que un día, dice Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5 en adelante, léalo todo. Ya por el 15 dice ese texto bíblico, o el 19. Ahora quiero que entienda esto. Dios va a santificar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Todo lo que tenga que ver con tu vida física, con tu vida terrenal en esta vida, con tu vida material. Todo, Dios está en medio de eso. Aleluya. Y Dios te da el poder para vencer. Dios te da el poder para prosperar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así como prospera tu alma. No, pero yo prospero en lo espiritual. No, Dios quiere que prosperes en lo material también. Que prosperes en lo físico, que prosperes en tu inteligencia, en tu conocimiento, en tu crecimiento. Dios quiere prosperarte. Aleluya. Pero ¿cómo prospera tu alma? Amén. Seguimos. ¿Cuántos están acá? Amén. Luego dice la palabra que Él da poder. Él da poder. Y aquí vienen los dones también con el poder. Vienen los dones de sanidad, los dones de milagros, las maravillas, las lenguas, la interpretación de lengua. Viene todo el poder de Dios cuando viene el Espíritu Santo. No podemos vivir una vida sin el Espíritu Santo. Hermano, si usted llega a su casa, pone la música, todo lo que da y vive escuchando cosas del mundo y vive viendo cosas del mundo y no le da lugar al Espíritu Santo, no puede, no tiene poder y autoridad. Usted debe darle lugar al Espíritu Santo en su casa, en su hogar, leer la Biblia, buscar a Dios. Aleluya. Y ahí viene el poder, me estoy apurando. Y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De conocimiento de quién? Alabes en esto, dice Jeremías. El que se hubiere de alabar en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Alabes en esto, porque muchos se alaban. Y Dios dice, basta de alabarse, porque existís porque yo te di un soplo y viviste. Así que alabes en esto, el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, dice el Señor. Aleluya. Conocimiento de Jehová. Algunos ya están durmiendo. Aleluya. Vamos, despiértese si está durmiendo. Es el diablo, hermano. El espíritu diabólico que te está haciendo dormir. Aleluya. Gracias, Jesús. Y espíritu de temor de Jehová. Y acá arranca el tema. Y bueno, yo sé, si no cambien de pastor, che. Hay una reunión y pidan otro pastor. Me levanté muy temprano para esto, así que... ¡Gloria al Señor! No se enojen, che. Dice la palabra de Dios, espíritu de temor. Ponelo en la pelea. Espíritu de temor de Jehová. Y acá vamos a arrancar el tema. Porque todo este versículo
Escuche lo que dice aquí el versículo después. El versículo 3 dice, y le hará entender diligentemente, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Todo esto se basa en una sola cosa, el temor de Jehová. El versículo anterior. Y el Espíritu de Dios estará sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia. Será un rey poderoso, y conocerá y obedecerá a Dios. El espíritu de temor es el que nos da obediencia. Pastor, ¿por qué no puedo obedecer? Porque no tienes temor. Primero, no estás lleno del Espíritu Santo. Cuando hay desobediencia es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Caes cuando no estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu, dice, le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Hoy las iglesias están muriendo espiritualmente. Están agonizando. Hay personas que andan en coma espiritualmente, casi zombies, muertos vivientes. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Se perdió el temor del Señor. Se quedaron serios. Se perdió el temor del Señor. El temor de Dios es el que permite a la iglesia poder santificarse. Es la puerta hacia la santificación. Bueno, pastor, pero estamos en la gracia. No se equivoque. La Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Aleluya. No, pero no sea que uséis esa libertad para convertirla en libertad para el pecado, en libertinaje. La gracia de Dios no es libertad, al contrario, no es libertad para el pecado, no, es libertad del pecado. El que recibe la gracia, recibe la libertad, recibe el poder de Dios para poder liberarse del pecado que lo tenía esclavo. Hay personas que no pueden dejar de mentir. ¿Por qué no pueden? Porque están esclavizadas por ese pecado. Pero la gracia de Dios te hace libre y te saca de ese Señor al Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy esclavo de Jesucristo. Pero ¿cuál es la puerta? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El temor de Jehová. El que conoce a Dios, teme a Dios. El que teme es igual a obediencia. Por temor a Dios obedecemos, porque tememos a un Dios vivo y verdadero. Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Hermano, quiero decirte que es necesario que haya en tu corazón temor de Dios. Hoy hay muchos evangelistas. O quizás me escuchen por el Facebook, por internet. Y muchos digan, es muy dura esa palabra. Bueno, Cristo también le dijeron lo mismo. Es dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesucristo le dijo, ¿te querés ir? Andate. Mas Pedro reaccionó y dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Bueno, la Biblia es como si estuviera Cristo en este lugar. Hermano, hoy no hay temor. Vienen a la iglesia, salen de la iglesia y se van a los boliches. ¿A usted le parece correcto? ¿A usted le parece correcto ver cristianos sirviendo a Dios, pero con tan poco temor que se embriagan durante la semana? No tienen temor de Dios, de decir malas palabras. Siendo que la Biblia dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. ¿Sabe cuál es otro significado a la palabra corrompida? La palabra corrompida es podrida. No salga de vuestra boca ninguna palabra podrida. ¡Epa! Es como para Dios, es como si estuviésemos tirando cosas malolientes. Nuestra boca se vuelve maloliente para Dios. Tenemos feo aliento cuando hablamos cosas con doble sentido, inspiradas por espíritus de fornicación.
Wow, pastor, ¿qué pasó esta mañana? No tenemos temor de Dios. Por eso hay tantos problemas en la iglesia de hoy en día. Por eso familias se separan, se destruyen. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Total, voy a la iglesia y el profeta me dice lo que yo quiero escuchar. Y el profeta me profetiza y me adivina, y quién sabe si será Dios quien te está hablando. Y pongo en YouTube y tengo un mejor predicador que mi pastor, entonces yo ahí voy apuntando. No, ¿y cuándo te habla Dios? No hay temor de permanecer con un rencor en el corazón durante tanto tiempo. Cuando Dios dice la Biblia, enseña al Señor y dice que debemos perdonar. No importa, yo lo oculto, le hago una máscara. Le hago una máscara para ocultar el rencor de mi corazón, que nunca he perdonado, que sigo con odio y con rencor. Y pasan los días y no hay temor de Dios, y así tomamos la Santa Cena y así venimos a la casa del Señor. Temor de Dios es lo que mantiene al cristiano en comunión con Dios. Aleluya. Vamos a leer Salmos 19:9. ¿Por qué lo mantiene en comunión con Dios? ¿Por qué le parece que el temor de Dios es el que mantiene en comunión al cristiano con Dios? Porque dice así la palabra, Salmos 19:9 dice de esta manera: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio y te acerca a Dios. Nunca una persona puede vencer el pecado cuando no tiene temor de Dios. Porque ¿por qué razón lo haría? Nunca un cristiano, ¿sabe cuál es la diferencia de los evangelistas de antes a los evangelistas de ahora? Que los evangelistas de hace muchos años atrás te decían, arrepentíos porque pereceréis. Hoy, para que venga la gente a la iglesia, vení que Dios te va a sanar, vení que Dios te va a dar esto, vení que Dios te va a dar aquello, vení que Dios te va a prosperar. Amén, va a haber sanidades y milagros porque mi rey es un Dios que vive, aleluya. Claro que los va a haber, pero el fundamento, ¿cómo correrán a Cristo si no tienen de qué temer? Si no les decimos que les espera un infierno. Aquel que no se arrepiente y no busca a Dios, le espera un infierno. Si no les decimos que sus pies se están quemando en el mismo infierno, que es hora de salir de ahí y correr a los brazos de Jesucristo, ¿cómo van a correr si no hay temor? Predicamos los beneficios de Dios y no predicamos la salvación de Cristo. Porque ¿de qué nos salva Dios? Del infierno, mi querido hermano. Aleluya. Hay un cielo y hay un infierno. ¿Dónde quieres ir? Bueno, Cristo te abre los brazos. Ven a mí, dice el Señor. Ven ahora, yo te abro los brazos. Aquel pecador arrepentido, los brazos de Cristo están abiertos. Dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos aman la verdad de Dios? Amén. Aleluya. Ayer decía la palabra, si se convirtieren de sus malos caminos. Hoy ya no se predica esto. Muchos que vean ese video por internet, quizás tarden 3 minutos en apagarlo. No me gusta esta palabra. Es muy dura. Pero la verdad es que Dios dice, si se convirtieren. Convertirse significa ir. Iba para allá, hacia el infierno. Ahora voy hacia el cielo. Por lo tanto, soy un ciudadano de Dios. Me convierto, cambio mi vida. Dejo de ser lo que era, el viejo hombre, para ser el nuevo hombre. Lo voy a predicar 1 y 1000 veces, hermano. Necesitamos temor de Dios. La iglesia necesita temer a Dios, porque Dios también se enoja. Y Dios corrige, y Dios castiga. No, Dios no castiga, Dios castiga. Dice la palabra de Dios, no menosprecies la corrección del Señor, ni te fastigues cuando eres castigado por Él. Dice la palabra de Dios. Somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es un acto de amor de Dios, de corregirnos, de hacernos distintos. Aleluya. Y darnos salvación. Yo sé que no le emociona
no va a funcionar nunca. Pero usted y yo necesitamos temor de Dios. Para no vivir una doble vida. Para no ser una cosa acá en la iglesia. Lo vuelvo a repetir 1000 veces. ¿De qué sirve, hermano? Que usted venga a la iglesia. Yo vengo con mi corbatita y me siento muy espiritual porque estoy vestidito como Dios manda. Pero voy allí y hago desastre, ando con 3 mujeres, hago un desastre, hermano. Adultero, peco, miento, me emborracho, escucho música del mundo. Hermano, hay música que no puede escuchar. Perdónenme, cristianos del mundo entero, no le va a gustar. Pero yo le voy a decir la verdad. Hay música que usted no puede escuchar. Usted no puede escuchar esa música que habla de sexo, de adulterio, de fornicación. Usted no deje escuchar a sus hijos esa música sucia que habla de todas esas cosas. Porque ese espíritu inmundo es el que está inspirando esas canciones y está entrando en la vida de sus hijos. Ay, no, pero yo le enseño que vaya a la iglesia, hermano. Dice la palabra de Dios que si usted no le enseña a vivir como vive acá, a vivir afuera, no sirve de nada. Es doble vida. Si usted en la presencia de Dios es de una manera y afuera es de otra. ¿Cómo me gustaría que vengan a vivir un día? Porque muchos de ustedes se preguntan, ¿y usted, hermano, lo hace? Venga a vivir un día conmigo. Venga a mi casa. Tráigase para comer, no, pero... Venga, comparta. Y vea, hermano, ¿no me cuesta? Claro que me cuesta, pero yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios de santidad que me dice, sé santo porque yo soy santo, sé santos porque yo soy santo. ¡Aleluya! Pero, ¿por qué uno lo hace? Porque tenemos miedo de que Dios se enoje, tenemos temor de Dios. Claro que es un Dios de amor y de misericordia, pero quiero mostrarte algo. En el Calvario Jesucristo abrió los brazos, y muchos dicen, abrió los brazos en amor a todos los perdidos. ¡Amén! Así es. Pero la cruz de Cristo en el Calvario demostró el amor de Dios, que envió a su Hijo y fue capaz de lastimarlo, de herirlo y de que muera en la cruz por nosotros. Pero a la vez mostraba el odio que tiene Dios y el aborrecimiento que tiene Dios por el pecado. No por el pecador, sino por el pecado. Entienda, hermano, cada pecado que hay en nuestra vida a Dios lo ofende y lo aborrece Dios. No se dé el gusto de vivir una vida sin temor de Dios. No sea que Dios te corte y entre un espíritu malo que te haga creer que estás con Dios y no lo estás. Y vivas una religión hueca, seca y vacía. ¡Wow! ¿Está enojado, pastor? No, yo predico así. Pero Dios me dijo, háblales del temor. Un ejemplo, Ananías y Zafira, ¿tuvieron temor de Dios? ¿Cuántos conocen esa? ¿Cuántos conocen esa? Ananías y Zafira fueron a la iglesia. Y dijeron, vamos a decirle, cuando vendieron, nadie los obligó. Ellos vendieron una heredad. Y se la fueron a llevar al apóstol Pedro. Y cuando vendieron esa heredad, se la llevaron al apóstol Pedro. Y dijeron, vamos a decirle que fue menos platita. Vamos a decirle, pero ellos habían prometido. Hermano, yo te voy a decir algo. En el amor del Señor, mejor es que no prometas, dice el libro de Eclesiastés. Y no que prometas y no cumplas. Muchas veces le prometemos cosas a Dios que no cumplimos. Entonces es mejor, dice el Espíritu Santo, no prometas nada mejor. No prometas nada. La gracia está igual para vos. Aleluya, siento la presencia de Dios. A que prometas y no cumplas. Aleluya. Escuche. Le trajeron, ¿sabe qué pasó? El Espíritu Santo lo mató. Sí, lo mató. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que el Espíritu de Dios mató, porque habían mentido, que quisieron engañar a Dios. Le hablaron, a veces hablamos con los siervos de Dios, y les mentimos a los siervos de Dios. Le mientes a tu hermano, le mientes al pastor. El pastor, total, el pastor no importa, acá importa Dios. Amén. Pero Dios usa a ese varón. Amén. Cuando desechamos a los varones de Dios, desechamos el espíritu que está dentro de ese varón. Te guste, la Biblia dice así.
Y la Biblia enseña, si no hay que leer más Biblia, hay que leer más Biblia. Deje de leer un capítulo por semana, lea la Biblia, lea libros enteros. No importa que la leyó una vez, léala más veces a la Biblia. No lea lo que le conviene nada más. Porque si no, no va a poder interpretar la palabra de Dios. La palabra hay que interpretarla, cotejarla. Porque si no, hacemos doctrinas de donde no hay doctrina. Hacemos doctrinas erróneas donde no hay doctrina. Volvemos a la palabra. Entonces Ananías y Zafira, ¿qué pasó? El Espíritu Santo los mató. Y hoy vemos la gracia de Dios, nadie muere en la iglesia. Bueno, en los principios de la iglesia sí pasaba eso. En los principios del avivamiento, estaban en la iglesia, tremenda la presencia de Dios, y de repente el Espíritu Santo les decía a la gente, arrepiéntanse, hoy es tu día, arrepiéntete, y por ahí, ¡pah! ¡Pum! Listo, lo sacaban. Derechito para el velatorio. Porque Dios le estaba dando esa oportunidad de que se arrepienta y no la aprovechaban. Era el último momento. Con el Espíritu Santo no se juega, hermano. Con el Espíritu de Dios no se juega. Basta, dice el Espíritu Santo. Basta de mentiras. Basta de doble vida. Basta. Basta, hermano, de mostrar lo que no somos, dice el Espíritu Santo. Lo que es acá, sea afuera. Lo que es afuera, sea con Dios. Aleluya. Se borró la sonrisa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya está. Ya está. En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová. Poné Proverbios 8:13 acá, por favor, y yo voy a otro, ¿sí? Alguien que abra conmigo 66 de Isaías. Proverbios. Deme un minuto más. ¿Me da un minuto más? Hasta el domingo que viene no predico. 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Es decir, que si tienes temor de Dios, cuando entramos a la casa de Dios, ¿tenemos temor de que estamos en la casa de Dios? Claro, las puertas, las paredes no son el templo de Dios, pero estás en el templo de Dios porque está tu hermano ahí al lado. Y nosotros somos la iglesia del Dios viviente. ¿Tienes temor de que el Espíritu Santo se está manifestando? ¿Le pides al Espíritu Santo que te hable, que te bendiga, que te ayude, que te dé fuerza? ¿Tienes temor? Porque temer a Dios es aborrecer al mal. La soberbia y la arrogancia, eso es tener temor de Dios. Cuando ves una persona soberbia que se maneja, yo sé, a mí no me vengan a enseñar. Bueno, entonces, chao, listo, ese no tiene temor de Dios. La arrogancia lleva a todos por delante y solo lo que él o ella quiere y lo que ellos entienden. Abusa de los demás, de la autoridad que tienen los demás, los abusa, los pasa por arriba. Arrogancia, eso es falta de temor de Jehová. Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué digo esto? Porque su presencia, y aunque esté rompiendo las cadenas del diablo, aunque el diablo se retuerza, no me interesa, hermano. ¡Aleluya! Es la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Y usted va a ser impactado y su vida va a ser transformada cuando haya temor de Dios en su corazón. ¡Aleluya! Es la única forma de el temor a Dios. Dice la palabra 66, 1 y 2 de Isaías. Vamos a leer el 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueran, dice Jehová. Pero ¿a quién mira Dios? Dígame, ¿a quién mira Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Tiene temor de Dios. A ese mira Dios. Al que le importa la obediencia, al que se fija que debe obedecer, porque creer es obedecer, creer, el fruto de creer, el fruto de la fe es las buenas obras, es el obedecer. Cuando creímos de verdad nos santificamos, entienda, hermano, aleluya. Y con la santificación viene la unción, y con la unción viene el poder, y con el poder vienen los milagros, y con los milagros viene la gente, y con la gente viene el poder y la bendición de Dios.
Aleluya, el crecimiento. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Aleluya, alguien tiene que decir amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ah, mira cómo predica este hermano. Gloria a Dios. Acepte, reciba la palabra. No sea que un espíritu de error le tome la mente y después crea que está con Dios y no está con Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra así: miraré al que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, que tiene temor de la palabra de Dios. Dios dice que esto no hay que hacer, no lo voy a hacer. Aleluya. Dios dice que tengo que santificarme, me voy a santificar. No voy a hablar lo que Dios no quiere que hable. No voy a pensar lo que Dios no quiere que piense. Yo sé mi obligación, yo sé mi responsabilidad como hijo de Dios. Voy a obedecer si esto a Dios no le agrada. Pero inclúyelo en todas las áreas de tu vida. En tu trabajo, en tu economía. Mire, yo abrí un negocio. Con mi esposa abrimos juntos un negocio. Claro, usted tiene un kiosquito, total, así. No importa, un kiosquito. Así lo tiene la gente. Para mí fue un esfuerzo muy grande. Y una bendición muy grande. Y muchas horas de trabajo. Y mucho empeño sin abandonar a Dios. Porque muchos podemos tener mucho, pero abandonando a Dios. Pero yo jamás dejé de servir al Señor. Siempre estuve acá. Amén. Ah, hay una gran diferencia. Una cosa es cuando logras tus logros abandonando a Dios. Y otra cosa es cuando los logras con la gracia de Dios. Amén. Por pequeño que sea, tiene gran valor. ¿Y sabe qué? Yo lo puse al negocio. Y me decían todo, bueno, pero lo vas a poner así nomás, ¿no? No vas a pagar impuesto, nada, ¿no? Ahora. No. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que pagar mis impuestos. Lo primero, antes de abrimos el negocio 15 días mientras se hicieron los papeles y salieron los papeles, y de esos 15 días el negocio tuvo papeles. Tuvo su monotributo, paga sus impuestos, estamos haciendo la habilitación. Así que, porque hay temor de Dios en el corazón. La de al lado hace un año que estoy yo, hace un año que la de al lado no paga nunca ningún impuesto. Y el otro tampoco, y el otro tampoco. Pero a mí no me importa si los demás no tienen temor de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo temo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo sé que el día de mañana venga la municipalidad y va a decir, Señor, tiene sus papeles. Acá tengo mis papeles. Aleluya. Y Dios me va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hay que ser justo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Escuche esto. Salmos. ¿Tenemos temor de Dios? Amén. Ahora lo estamos dudando. ¿Tenemos temor de Dios? Amén. Vamos a demostrarlo. Entonces, dice la palabra, si de verdad os volviereis a Jehová, quitad los ídolos de entre vosotros. Así que usted llega a su casa y empiece a patear a los ídolos. Aleluya. Empiece a hacer hogueras de ídolos. Saque, queme, quite de su casa todo ídolo, todo lo que esté primero que Dios. Aleluya. Y Dios le va a bendecir. Mientras tanto, si usted no lo hace, vivirá esa vida medio como avioneta fumigadora, que anda por ahí, no es un avión Boeing que vuela alto a 700 km por hora, no, una avioneta fumigadora, que cada tanto echa el veneno. Y hay algunos que vuelan tan bajo que viven echando veneno. ¡Aleluya! No importa, renuncio cuando usted me diga. ¡Aleluya! 25:14, escuche lo que dice esta palabra. Terminé. Alguien tiene que decir amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir al coro que suba. Pastor, mire que hoy no hay pollo en la puerta. Hoy no están vendiendo pollo. ¿Cómo voy a hacer para comer? Bueno, ya terminamos. Pero yo creo que hoy Dios nos va a ministrar. Algunos se va a ir ministrando. Mire que dice la palabra. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Bueno, no se enoje. Es lo que Dios me dio. Dios te ama tanto
que nunca te va a dejar caminar por caminos erróneos. ¿Qué es lo que quiere Dios con el hombre? ¿Por qué creó al hombre? ¿Y qué es lo que buscaba Dios de Adán y de Eva? Lo único que buscaba Dios era tener con el hombre, ¿qué cosa? Comunión. Lo único que Él quería era tener comunión. Era amarlo y que Él lo ame. Ser amigos, disfrutar el tiempo, bendecirlo. Dios se deleita en misericordia. Dios se deleita en bendecirte. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que tú le abras su corazón, tu corazón, y que Él pueda entrar y vivir contigo y hacer de tu vida una vida feliz. Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Dios quiere bendecirte, pero si no lo dejas, Él no puede. Lo único que quiere es tener comunión contigo. Dice la Biblia, la comunión íntima. La comunión íntima, diga conmigo, íntima. La comunión íntima de Dios. Ay, cuando te arrodillas a orar y sentís que el Espíritu de Dios, luego de estar orando, Él te empieza a hablar y te empieza a decir: hijo mío, humillate bajo mi poderosa mano. Oh, que yo te voy a exaltar, que yo te voy a bendecir. Humíllate sobre mi poderosa mano. Aleluya. Oh, porque ahí está el Espíritu Santo diciéndote en la comunión íntima: yo te amo, yo tengo planes para ti, yo te voy a bendecir, pero necesito comunión íntima. Hay alguien que quiere tener comunión íntima en este lugar con Dios. Hay alguien que levante su mano, que se quiere encontrar íntimamente con Dios. Ahí donde nadie sabe, donde tú solamente sabes y donde Dios solamente sabe. Esa comunión íntima, profunda, donde le dice: Señor, no hay nada oculto en mí, nada oculto ante tus ojos. Yo soy así de pecador. Tengo estos deseos que no puedo vencer. Tengo estos malos pensamientos, estos pecados que hoy te entrego. Entregue, hermano. Entréguele a Dios. Entréguele a Dios todo pecado. Entréguele a Dios todo mal que haya en su vida. Entréguele a Dios todo mal pensamiento. Oh, gloria, 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 gloria. Sí, ahí está la gloria de Dios. Ahora esa comunión íntima, esa comunión íntima. ¿Cuántos quieren tener comunión íntima con Dios? Dice la palabra que es con los que le temen. Así que hoy dile al Señor: Señor, yo tengo temor de perderte. No quiero perder tu presencia. No quiero perder tu bendición. Aleluya. Ahí donde Dios habla, donde Dios hace los milagros, donde Dios convierte, consuela, sana los corazones, es en la intimidad. Es en el momento más lindo en la oración, cuando estamos junto a Él, cuando le amamos y recibimos sus promesas. Porque dice su palabra que a los que le temen y los que tienen comunión íntima con Él, dice que a ellos les hará conocer su pacto. Y ese pacto es Jesucristo, ese pacto es Jesús. Es Jesús, la peña de Oreb. Es Jesús donde brota el agua de vida. Es Jesús el que da vida eterna. Es Jesús el que perdona pecados, el que hace libre, el que echa fuera demonios. Aleluya. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice el Señor, para hacer libre a los cautivos, para resucitar a los muertos, a los que están en la cárcel. Apertura de la puerta. Aleluya. Urramanda Rabashia. Oh, Santo Dios, toca, Padre, cada vida. Sí, Señor, Rima Kanda Rabashia. Más, aleluya. ¿Quién quiere conocer más de Jesús? ¿Quién quiere conocerle más? ¿Quién quiere conocerle más? Bueno, tenga temor, porque le dará comunión íntima. Y en la comunión íntima, conocerá el pacto de Dios. Cierra sus ojos y alábele. Y si hay necesidad, pase al frente. Vamos a orar.